Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de un tema apasionante. Es un tema apasionante porque constantemente cuando se habla de medio ambiente, cuando se habla de contaminación, cuando se habla de deforestación, cuando se habla de recursos naturales, pues siempre surge el tema de Brasil y dentro de Brasil lo que es la Amazonia. ¿Eh? Bueno, comentaros como introducción, la mayoría de los que estáis viéndome ahora mismo, estáis a través de, normalmente tenéis un buscador que es Google, que es Bing, en fin, buscadores los más normales, ¿no? Comentaros que la información que yo os voy a dar, que podría estar entre comillas, ¿no? Marcada entre comillas, porque es información textual, ¿eh? Con lo cual, cada uno puede recoger esa información y puede hacer con ella lo que estime oportuno, desde el punto de vista de interpretación. Yo si doy una opinión, diré que mi opinión es tal, ¿no? Pero quiero deciros por qué. Porque antes, cuando nosotros entrábamos en Google, buscábamos, decíamos, horario de trenes para ir a Madrid de tal sitio a tal sitio el día tal, ¿no? Brum, y salía una página normalmente que era de Renfe o de Lirio o del Boigo, en fin. Normalmente, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que aparecen, normalmente, si no tenéis las cookies limpias, no hacéis limpieza de cookies dentro de vuestro ordenador, pues vais a encontrar que a lo mejor hay cuatro o cinco páginas web que están antes que esa página web que es la oficial. Entonces, eso es un tema muy importante a tener en cuenta porque hay cantidad de actividades ilegales que se dedican digamos, a interponer sus páginas web. Y normalmente pues la gente entra y no se da cuenta y a lo mejor compra un billete a través de una empresa que luego se lo compra a Renfe o en algunos casos ni siquiera se lo compra a nadie y lo que compra es aire, no un billete de tren. Bueno, entonces, comentaros, en el caso de Google es muy importante saber que antes nosotros esa información que teníamos era una información que estaba basada en ficheros, lo que se llaman ficheros indexados, ¿no? Es decir, iba buscando selectivamente las palabras, tal, y entonces te relacionaba, etcétera, etcétera. Cuando llega todo esto de la inteligencia artificial, pues eso ya se desconoce muy bien qué partes son ya información indexada y qué parte es información en la que se ha intervenido con inteligencia artificial. Pero desde hace muy poco tiempo, si vosotros tenéis Google y hacéis una búsqueda, a lo mejor si hacéis esa búsqueda que yo os decía del tren tal, o de un viaje al Cairo o de otro tipo de información bibliográfica, pues lo primero que os va a salir en la búsqueda es como si fuera una página web que se llama All Overview. All Overview. All Overview es una aplicación de inteligencia artificial de Google. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Pues esta aplicación lo que hace es esa información que nosotros buscábamos y encontrábamos antes en Google, lo que hace es, de alguna manera, sintetizarla. ¿eh? Digo sintetizarla, pues porque hay cosas que a lo mejor aparentemente yo, por las búsquedas que he hecho y por lo que he mirado, hay búsquedas que aparentemente están muy simplificadas, muy específicas, y hay otras que están más ampliadas y tienen mucha literatura, pero la literatura que realmente es relleno, de información. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque, claro, cada día, o sea, podemos tener información que nos está llegando que puede estar retocada, que puede estar simplificada, que puede estar ampliada, que puede estar exagerada, o disminuida la exageración. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, este año se produce en Brasil el COP25, que es la reunión mundial sobre el tema del medio ambiente, tal. Algunos lo llaman el COP30 porque es la 30ª reunión que se hace sobre este tema. Y la verdad que es una cosa que llama la atención, que siendo la reunión 30ª, pues claro, no parece que hayamos avanzado mucho sobre estos temas, ¿no? Por comentaros algún dato básico sobre lo que estamos hablando para situarnos, ¿no? Brasil, ¿eh? Situado en Sudamérica, tiene una población de 211 millones de habitantes, tiene una superficie
de 8.500.000 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, perdón. Comparativamente con España, pues imaginaros, ¿no? Tenemos 505.000 kilómetros cuadrados contra 8.500.000 kilómetros cuadrados. Bueno, es más o menos unas 16, 17 veces más grande que España. Eso para que nos situemos. La Amazonia, ¿qué es lo que pasa? Pues que la Amazonia ocupa prácticamente la mitad de esos 8.500.000 kilómetros cuadrados. O sea, la mitad del país prácticamente es selva amazónica. Bueno, ya sabéis que la otra gran reserva, desde el punto de vista selvática y de bosque tropical, pues es Centroáfrica, es el Congo, la República Democrática del Congo belga, ¿no? Entonces, por ejemplo, la República Democrática del Congo está ubicada, lógicamente, en el centro de África, y tiene 105 millones de habitantes. Está deshabitada en comparación, la mitad que Brasil, ¿no? Eh, Tiene una superficie de 2.345.000 kilómetros cuadrados, casi 4 veces menos que Brasil. Bueno, digo porque esto si nos da la relación de densidad de habitantes por kilómetro, pues porque es muy importante, ¿no? Esa relación. La selva tropical ocupa 998.000 kilómetros cuadrados. Bueno, en los dos casos, casi la mitad de la superficie del país es selva y bosque tropical. ¿eh? No vamos a hablar de grandes zonas, aunque sean reservas naturales o que sean grandes parques naturales, como por ejemplo Australia, ¿no? Australia, Nueva Zelanda. Pues bueno, pues son miles y miles de kilómetros de desierto, ¿no? Entonces no vamos a entrar con el tema, digamos, de selva tropical, porque nos interesa el CO2, nos interesa toda esa absorción de la vegetación que es producida gracias a la clorofila, la fotosíntesis, y bueno, y sobre todo a las temperaturas, la inmensa cantidad de agua que hay, y que es lo que genera que haya una vegetación exuberante y una humedad ambiente tremenda, ¿no? Bueno, en cuanto al sistema amazónico, por dar algunos datos de generalidades, básicamente yo esto que estoy dando es textual, es una búsqueda, como os decía. Las prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, pues se pueden dividir en organizaciones indígenas, deforestación y cambio de clima, conflictos socioambientales, diferencias culturales, desarrollo sostenible, participación indígena. La Amazonia, vamos a los datos concretos. Hay aproximadamente 420 pueblos indígenas en la Amazonia. Hombre, 420 pueblos son muchos, pero claro, dentro de un ámbito de una extensión de 8.500.000 kilómetros cuadrados, pues es invisible prácticamente, ¿no? Se estima que cerca de 34 millones de personas viven en la región. 34 millones de personas, imaginaros, en casi 4 millones y pico de kilómetros cuadrados viven 34 millones y el resto, los 180 millones de habitantes restantes viven en la otra mitad del país. Bueno, pues de esos 34 millones de habitantes que tiene la región, se puede hablar de que hay unos 3 millones aproximadamente de personas que viven en comunidades que llamamos indígenas, no locales, autóctonas. Bueno, un tema muy importante, la economía, ¿no? Tenemos que meternos con el tema de la producción del petróleo y del gas en Brasil, ¿no? Yo los datos que tengo son de 2023, 2024 y son los datos que aparecen, como os decía, en la búsqueda, ¿no? Las reservas probadas de petróleo en Brasil crecieron un 5,92% en 2024. Las reservas. ¿eh? Claro, ¿qué significa que crecen las reservas? Claro, el petróleo no se produce en una fábrica, el petróleo está, es un recurso pues que se están explotando, se están ampliando la explotación de recursos petrolíferos y de gas también, ¿no? Entonces aumenta cuando se hace el inventario, dice, pues el año pasado, a pesar de que hemos exportado, a pesar de que hemos consumido más, tenemos más reservas todavía de petróleo. Bueno, pues porque se han incorporado al inventario nuevos yacimientos. Las reservas crecieron un 14,80% el pasado año. Las petroleras que actúan en Brasil y que explotan 4.373 zonas productoras.
O sea, las empresas explotadoras, digamos, bueno, aquí solamente hay una gran empresa explotadora, que es del Estado, que es de Brasil, que es pública, que es Petrobras. Petrobras es la petrolera más importante de Brasil y de Sudamérica, que tiene empresas en toda Sudamérica. Petrobras, la empresa pública nacional de Brasil, que luego a su vez tiene contratos con empresas inglesas, con empresas chinas, con empresas japonesas, con empresas de otros países para la explotación específica de esos recursos. ¿eh? Entonces, repito los datos. 4.373 zonas productoras y hay un total de 427 campos petroleros. Comentario mío. Claro, es decir, cuando hablamos de la explotación de los recursos, del tal, pues hablamos como que hay empresas que van allí por la noche, hacen agujeros y sacan el petróleo y luego se lo llevan a su país, ¿no? No, no, esto se hace a través de la empresa nacional de petróleo y de gas de Brasil, que insisto, es la empresa más importante de Brasil y de Sudamérica. Bueno. Según el regulador nacional, el aumento de las reservas obedeció al descubrimiento de nuevos yacimientos, al desarrollo de nuevos proyectos y a la declaración de viabilidad comercial de áreas que venían siendo exploradas. O sea, hay una fase de exploración, hay una fase de nuevos proyectos y hay una fase de intervención y de, digamos, de extracción de ese petróleo. Todo esto siempre, siempre supervisado, lógicamente, porque solamente existe un ente público único que es responsable de todo lo que pasa. Bueno, el petróleo y el gas en Brasil. El aumento del gas natural, las reservas probadas crecieron un 5,17%. Fijaros que nos pasa algo lo mismo que en relación al petróleo, hasta los 546.020 millones de metros cúbicos. Pues estupendo, ¿no? Claro, aquí pasa algo parecido. Se van incorporando nuevas reservas de petróleo, nuevas reservas de gas, y entonces, pues a pesar de que aumenta el consumo, los nuevos yacimientos, los nuevos crecimientos superan a las cifras anteriores, ¿no? De acuerdo con el Instituto Brasileño del Petróleo y Gas de Brasil, es el octavo mayor productor de petróleo del mundo, ¿eh? Y el primero en Latinoamérica. Ojo, el primero en Latinoamérica, extractor de petróleo y consumidor, ¿vale? Incluso para la exportación, porque Brasil exporta gas y exporta petróleo a muchos países. Bueno, otro de los temas importantísimos, la madera, la madera de Brasil. La explotación maderera en Brasil, a pesar de su importancia económica, ha estado involucrada en la deforestación, ¿eh? especialmente en la Amazonia, y ha generado impactos ambientales y sociales significativos. ¿eh? Fijaros lo que ocurre con la madera. Claro, cuando hablamos, pues nos imaginamos igual, nos imaginamos allí a unos señores que están cortando árboles por la noche, y que bueno, y se llevan la madera y nadie se entera y de repente se dan cuenta de que allí han quitado miles y miles de árboles en un día o en 2 días o una semana, ¿no? Esto no se hace así, esto se hace a través de permisos, licencias oficiales, legales, que da el Estado de explotación. Y habrá también temas de ilegalidad, pero que la responsabilidad de supervisar todo eso es del Estado, del gobierno, que esté gobernando en ese momento. Porque hay unas leyes que sí que tienen leyes que hay que cumplir. Los impactos de la explotación maderera en Brasil, pues son varios, ¿no? El primero, la deforestación. La explotación maderera ha sido una de las principales causas de la deforestación en Brasil, especialmente en la Amazonia, claro, que es donde hay árboles, donde todo es un inmenso bosque tropical. La deforestación asociada a la explotación maderera tiene impactos ambientales significativos, incluyendo la pérdida de biodiversidad. Lógicamente, si una hectárea de terreno de la selva amazónica tiene una biodiversidad impresionante en cuanto a flora y fauna, pues lógicamente si desaparece, pues estamos acabando con toda esa fauna y toda esa flora, o se está trasladando la fauna huyendo y se está introduciendo en otras zonas nuevas, ¿no? La degradación del suelo, la alteración del ciclo hidrológico y la liberación de gases de efecto invernadero. Impactos sociales. La explotación maderera
ha afectado a las comunidades indígenas y a los habitantes tradicionales de la Amazonia, generando conflictos por la tierra y los recursos naturales. Explotación ilegal. La explotación ilegal de madera es un problema importante en Brasil, contribuyendo a la deforestación y generando ganancias ilícitas. Todas estas son, os digo que esto es entrecomillado textual, esto no es aportación. Avances en la industria forestal brasileña, la producción de madera de coníferas, ¿vale? Esto realmente, ahora os haré algún comentario porque esto es realmente sorprendente. Bueno, Brasil ha intensificado significativamente la producción de madera de coníferas, pinos, especialmente de eucaliptos y pinos, utilizando plantaciones forestales, ¿vale? Silvicultura sostenible. La industria forestal brasileña ha mostrado un interés creciente en la silvicultura sostenible, buscando métodos de gestión forestal que minimicen los impactos ambientales y sociales. Exportaciones de madera. Brasil se ha convertido en un importante exportador de madera, especialmente de madera de coníferas, ampliando su presencia en el mercado internacional. Es decir, estamos plantando, perdón por el comentario, están plantando pinos, están plantando eucaliptos, que serían, que a nivel occidental sería algo realmente difícil de entender, ¿no? Porque sabemos que los eucaliptos son esquilmantes, que tienen una capacidad de desarrollo tremenda, bueno, que realmente desde el punto de vista medioambiental cada día están más perseguidos los eucaliptos por eso. Y los pinos, da igual la variedad que sea, por el tema de los incendios. Ya en la industria principios del siglo pasado, pues se plantaron muchísimas miles de hectáreas, en toda Europa, sobre todo en el Mediterráneo, con pinos, y bueno, y realmente pues es para la producción de papel, para la producción de pasta de papel, etcétera, ¿no? Y vemos que realmente pues eso cada día se va tratando de eliminar porque el pino es uno de los árboles que más fácilmente arden, Entonces esto en zonas muy secas pues es un problema, puede provocar problemas de incendios graves. El eucalipto es esquilmante. O sea, fijaros que dos especies han seleccionado para, digamos que, ampliar las nuevas plantaciones o recuperar plantaciones perdidas, pinos y eucaliptos. La explotación maderera en Brasil es un complejo con múltiples dimensiones. Si bien ha contribuido a la deforestación y ha generado impactos ambientales y sociales, también ha impulsado el crecimiento económico y ha contribuido a la producción de madera, especialmente de coníferas. O sea, producen coníferas y las están exportando en madera de pino. Ellos básicamente tienen otro tipo esto es como comentario particular, es la jacarandá, que es un árbol que nosotros lo tenemos como árbol ornamental, produce una madera especial que es muy, muy valorada, muy apreciada y que la exporta a Brasil. Y luego también lo que llaman el roble brasileño, ¿no? Que es otra planta también muy apreciada para la construcción de muebles. La Amazonia es quizá la pieza más importante de Brasil para la opinión pública mundial al ser un inmenso bosque tropical con influencia crítica en el ciclo del carbono y de vital contribución en la reducción del calentamiento global. Perfecto. Según datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022, o sea, estamos hablando en un periodo del 21 al 22. La deforestación entre la Amazonia alcanzó la segunda mayor medición anual de los últimos 14 años. Curioso, ¿eh? Claro, la pregunta es obligada: ¿quién ha gobernado en estos periodos, en estos últimos 14 años en Brasil? Porque, claro, alguna responsabilidad tendrá el gobierno, ¿no? Tanto los responsables de medio ambiente como la Administración General del Estado. Pues bueno, en los últimos 14 años, desde 2011, Brasil ha sido gobernado por 4 presidentes y presidentas. 2011-2016, Dilma Rousseff; 2016-2018, Michel Temer; 2019-2022, Jair Bolsonaro; y a partir de 2023, Luis Ignacio Lula da Silva. Fijaros lo que estamos hablando, que en los últimos 14 años la deforestación ha sido tremenda y estos han sido los gobernantes que estaban al cargo del país.
La zona norte de Brasil, que contiene la mayor parte de la Amazonia brasileña, es una de las regiones más rezagadas en términos productivos y sociales de Brasil, con un fuerte déficit de inversión y de capital. Lógicamente, al contrario que las economías, por ejemplo, europeas, que normalmente en los países, sobre todo en el área mediterránea, en el norte está la industria, en el sur está la agricultura, está el ocio, el turismo, etcétera, ¿no? Otro tipo de actividades más suaves, ¿no? Aquí ocurre lo contrario, que en el norte está la Amazonia, la gran parte de la Amazonia, las actividades blandas, pero claro, con la extracción de madera, con petróleo, con, en fin, con gas, etcétera, ¿no? Eh, bueno, como uno de los agravantes de los datos económicos es la baja vinculación del Producto Interior Bruto con las actividades denominadas verdes, ¿eh? Es decir, es como si no hay agricultura, porque en esa zona no se puede prácticamente cultivar, es una agricultura de autoconsumo, ¿no? Salvo porque, claro, es una zona totalmente protegida, ¿no? Entre 2017 y 2019, el 7% de los productos exportados por los estados amazónicos provinieron de actividades verdes. El 7%. ¿Eh? En 2019, los trabajadores sin contrato formal legal representaban cerca del 60% de la fuerza local ocupada. O sea, el 60% de los trabajadores sin contrato. Y si no tienen contrato, no tienen lo que nosotros conocemos como seguridad social, no tienen lo que es atención médica. Realmente esto es espeluznante, espeluznante. El país octavo productor del mundo, de petróleo. En 2019, los recursos procedentes de programas sociales, las subvenciones, las ayudas, era el 35% de los ingresos del 20% de los hogares más pobres de la región del norte. ¿Eh? Provenía a base de subvenciones del Estado. Bueno, aquí como opinión solamente recordar esa fase de si quieres, enséñale a pescar y no le des un pez, ¿no? Porque tiene que aprender a pescar, ¿no? Eso sería una cosa importante, ¿no? La Amazonia brasileña tiene una agenda de protección ambiental capaz de canalizar los potenciales recursos que procedan de la comunicación internacional. Aquí se toma la crucial intervención del Estado con el diseño de políticas públicas orientadas a transformar progresivamente su entorno productivo en la región hacia un esquema ambientalmente sostenible, donde la fortaleza, la creación de puestos de trabajo formales cada vez menos dependientes de las actividades extractivas ilegales. ¿Eh? Claro, realmente la dependencia, si esta gente, ese 60% de personas no existen como trabajadores, no existen como cotizantes, no existen, pues claro, eso es una ruina, ¿eh? Es una ruina total, es un beneficio para las empresas explotadoras, que están licenciadas y que están capacitadas por el Estado y por Petrobras para poder hacer esa función, ¿no? Porque claro, no solamente es producir el petróleo, es producir en condiciones de seguridad laboral, en condiciones legales, en condiciones, etcétera, 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 ¿no? Lo que se le puede pedir a cualquier país que esté, aunque sea en vías de desarrollo. Este tipo de interacciones resultaron exitosas en varias experiencias de la agroindustria en otras regiones del país, lógicamente, no en la zona de la selva amazónica. El mapeo genético del árbol de eucalipto para la producción de celulosa en otras zonas, o la cooperativa de productores de caña de azúcar y etanol. Ya sabéis que en Brasil hay millones de vehículos que funcionan con alcohol, con etanol. Y tú vas a una gasolinera y tienes un surtidor de etanol y la mayoría de las empresas que están europeas, que tienen fábricas en Brasil y empresas americanas y tal, permiten el combustible el alcohol, del etanol, en el consumo, y se puede mezclar con gasolina o se puede utilizar solo. Esto pasa, por ejemplo, en la economía cubana, ¿no? Todo esto se extrae de la caña de azúcar. La caña de azúcar es un cultivo muy exigente en oxígeno, en necesidades nutritivas, en nitrógeno sobre todo, y extrae cantidades de nitrógeno muy grandes porque es todo materia verde, todo foliar, y luego lo que se hace, todo esto se convierte en alcohol.
en etanol. Bueno, Brasil es el mayor productor del mundo de etanol, de alcohol. ¿Eh? Una hectárea de selva de la Amazonia absorbe aproximadamente 3.100 kilos de CO2 al año. Esto pues es una cantidad que nos da una cifra por hectárea, y que bueno, y que realmente pues hay que tener en cuenta que si multiplicar las hectáreas, y el cálculo que podemos hacer cuando hablamos de una persona, se calcula que una persona, un ser humano, cada día emite 1 kilo de CO2, pues si hay 221 millones, pues están emitiendo 221 millones de CO2 solamente las personas. ¿Eh? Brasil es el mayor productor de etanol a nivel mundial, con una producción que alcanzó los 35.400 millones de litros en 2023, lo que representa un aumento del 15,5% con respecto al año anterior. ¿Eh? Es decir, que aumenta la superficie, aumenta la producción, pues lógicamente es porque ha aumentado también la superficie. ¿Eh? Esta producción se basa principalmente en la caña de azúcar y también el maíz. Ya sabéis que el maíz ahora mismo es uno de las grandes alternativas como biocombustible, ecocombustible. España está importando millones y millones de barcos enteros de maíz, para poder generar ecocombustibles. Las mismas empresas que generan petróleo y que generan gasolina y que mueven y fabrican diésel, etcétera, ¿no? O sea que esa es la gran reconversión, el gran reto que tiene este país, buscar otros combustibles alternativos. Bueno, detalles de la producción de etanol en Brasil. Bueno, Brasil es el mayor productor y consumidor de etanol de caña de azúcar del mundo y lidera el mercado de la bioenergía. La caña de azúcar es la principal materia prima para la producción de etanol en Brasil, aunque también utiliza maíz. ¿Eh? El aumento de la producción, pues ya hemos dicho que un 15,5%. Las regiones productoras de Brasil, pues lidera la producción nacional con 17,2 mil millones de litros, lo que corresponde al 48% de la producción brasileña. Bueno, en cuanto al como combustible para vehículos, proyectos de el metanol, en aquellos, no el etanol, el metanol en aquellos que utilizan hidrógeno verde y CO2 capturado. Si no está tan bien extendido en Brasil, pues tiene una gran importancia de futuro, lógicamente, ¿no? Lo que es la producción de metanol, ¿no? El e-metanol, que se llama así, hay proyectos como el HIF Global, que planea producir hasta 800.000 toneladas anuales de metanol utilizando hidrógeno verde y CO2 capturado. Es decir, esta es la puerta de salida para poder, digamos, parar de alguna manera, darle otra viabilidad y otro nivel de sostenibilidad. Por comentar de Petrobras, la empresa brasileña de petróleos también está involucrada en la producción de metanol, con el objetivo de fortalecer su liderazgo en la energía limpia y contribuir a la reducción de las emisiones. ¿Eh? Etanol. Brasil es conocido con su programa de etanol, donde una gran parte de los vehículos están diseñados para funcionar con gasolina, etanol o mezcla de los ambos, ¿no? Bueno, básicamente esto es un poco un vistazo general, ¿no? De cómo está el país y cómo está Esto es para situarnos. Digamos que es una información básica para poder entrar en cualquier estudio, cualquier intercambio, etcétera, ¿no? Yo he visto un par de vídeos en YouTube que me han llamado la atención, por si queréis entrar y verlo. Hay uno que se titula Brasil aumenta 900% las incautaciones de madera ilegal. ¿Eh? Repito, Brasil aumentan un 900% las incautaciones de madera ilegal. Lo cual significaría que sí. Primero, malo que haya 900, que haya muchas, digamos, todavía economía sumergida en el tema de la madera, pero es bueno porque se ha aumentado mucho la inspección, ¿no? Se puede entender así. Y otro vídeo también que es curioso por ver un poco las dos caras de la moneda. Se titula Investigan al ministro de Medio Ambiente de Brasil por venta ilegal de madera. Os repito, investigan al ministro de Medio Ambiente de Brasil por venta ilegal de madera. Bueno, pues solamente quería daros una panorámica general y bueno, y quería hacerlo con esos datos y con esa información
porque yo creo que para cualquier persona que este año vamos a oír hablar mucho de Brasil, de la Amazonia, pues es un punto de partida tener estas referencias, que ya veis que son datos genéricos, datos muy estadísticos, que están dados por organismos oficiales, pero bueno, lo que hay que descubrir entre líneas, pues un poco por dónde va el camino, ¿no? Por dónde, pues lo estamos viendo aquí en Europa con el coche eléctrico, en Estados Unidos el coche eléctrico, los biocombustibles, el hidrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco el tema. Bueno, pues nada más, solamente haceros esos comentarios y espero que os sirvan para... Gracias, hasta pronto.